constituye un proceso fundamental en el desarrollo infantil, dado que permite el desarrollo de funciones cognitivas, potencializa la imaginación y la creatividad. Anteriormente se pedía que la enseñanza de la lectura debe hacerse de manera técnica, es decir, por un lado la pronunciación y por otro lado la gramática. Sin embargo, nuevos avances han situado la enseñanza de la lectura como un proceso de interacción sociocultural. Es por eso que la UNESCO establece que en la actualidad la enseñanza de la lectura requiere un enfoque sociocultural que sitúa el aprendizaje en el entorno. La UNESCO durante muchos años ha medido el rendimiento académico de estudiantes de Latinoamérica y del Caribe a través de las pruebas IRSE, cuyos resultados para estudiantes de tercer grado en Latinoamérica se encuentran con un dominio de comprensión textual con dificultad media. Colombia hace parte del panorama antes descrito por la UNESCO, corroborando estos resultados con las pruebas PISA, en las cuales Colombia ocupó el puesto número 58 de 77 países participantes, una cifra muy por debajo de la media establecida por los países que participaron. En el año 2014, Colombia viene implementando de manera obligatoria la presentación de las pruebas saber para los estudiantes de tercer y quinto grado. Dichos resultados para La Guajira se encuentran por debajo del promedio nacional y regional. Internacionalmente, la Escuela Eloy Hernández Díaz, hasta las últimas pruebas presentadas, ocupó el penúltimo lugar a nivel municipal, donde solo el 42% de los estudiantes lograron un mínimo de desempeño en la comprensión del lenguaje, estos estudiantes de tercer grado. Esto se agudiza ya que la enseñanza de la lectura se hace de forma descontextualizada de manera general y aún más en estudiantes con este tipo de conductas. Por lo anterior surge la siguiente pregunta de investigación. ¿De qué manera se podría generar un constructo teórico didáctico dirigido a la enseñanza de la lectura de estudiantes con conductas disruptivas de los grados primero, segundo y tercero, institución educativa Eloy Hernández Díaz de Popayán? Al observar las aulas de clases se evidencian ciertas conductas disruptivas que dificultan el normal desarrollo de las mismas y que por ende contribuyen al bajo rendimiento académico. Por lo anterior, generar un constructo teórico didáctico y una enseñanza de la lectura de estudiantes con este tipo de conductas ayudaría en los procesos de enseñanza de los docentes, mejorando la forma como se enseña a leer a los estudiantes con este tipo de conductas. Justificación. Esta investigación se justifica a nivel social porque la lectura marca el génesis de aspectos tan importantes como la libertad de pensamiento, el avance social y la gestión del conocimiento. A nivel teórico, ya que impulsa la enseñanza contextuada de la lectura, particularmente de estudiantes con conductas disruptivas, haciendo que los docentes ayuden a los infantes a la familiarización de materiales que le permitan el desarrollo cognitivo estudiantil, haciendo gusto y valoración por la lectura, dejando de lado las pedagogías tradicionales y uniéndose a los nuevos avances propuestos por organismos internacionales. Es una aportación metodológica, porque se plantea desde un paradigma sociocrítico con mero de investigación-acción que deriva en un constructo teórico didáctico dirigido a la enseñanza de la lectura de estudiantes con conductas disruptivas que posibilitan a los docentes el ejercicio de sus opciones orientadoras en grupos vulnerables de la población estudiantil. Teóricamente, esta investigación se basa a través del constructivismo y el cognitivismo. El constructivismo, este tipo de teoría, postula que a partir de los conocimientos previos los estudiantes pueden agregar nuevos esquemas constructos a los que ya tienen. De ahí considera que en un entorno adecuado los estudiantes pueden generar nuevos conocimientos a partir de lo ya concebido. En cuanto a la teoría del cognitivismo, esta enfoca sus acciones a las actividades mentales de los estudiantes, haciendo énfasis en el procesamiento mental de la información que lleva al aprendizaje, de la forma como codifican, decodifican, almacenan y recuperan la información. Las categorías preliminares de estudio que sustentan teóricamente esta investigación tenemos a la enseñanza de la lectura. Vista la enseñanza de la lectura como un proceso sociocultural que permite la construcción del conocimiento y la transmisión cultural, además de tener muy en cuenta la interacción entre el lector, texto y contexto. Existen diferentes etapas por las cuales atraviesa la enseñanza de la lectura, en la cual es importante que el docente adquiera las habilidades cognitivas y verbales precisas que le permitan planificar mejor su enseñanza. En cuanto a las conductas disruptivas, empezamos definiendo las conductas disruptivas como aquel comportamiento que perturba el clima en el aula y que está asociado a temas de fracaso escolar. Existen diferentes propuestas para el abordaje de las conductas disruptivas, sin embargo, es del interés de la presente investigación la enseñanza y promoción de la lectura con herramientas que posibiliten las destrezas lectoras en los estudiantes de nivel primario y que por ende contribuya al mejoramiento de tales comportamientos. Siguiendo con la descripción teórica, se comparten algunos trabajos que guardan relación con la temática de estudio. En esta tenemos el de Ferraz y Santo, cuyo objetivo es identificar la manera en que se lleva la autorregulación en la optimización de los procesos de comprensión lectora en los estudiantes de tercero a noveno grado en escuelas estadounidenses, eslovenas y alemanas, cuyo método de revisión fue documental y cuyo aporte a esta tesis doctoral fueron de la parte teórica y el diseño del plan de acción.
Como objetivo general de esta investigación se plantea generar un constructo teórico didáctico dirigido a enseñanza de la lectura de estudiantes con conductas disruptivas de los grados primero, segundo y tercero de institución educativa Eloy Hernández Díaz. Como objetivo específico tenemos establecer las estrategias pedagógicas que utilizan los docentes durante las prácticas de enseñanza de la lectura, identificar las maneras en que el docente desarrolla el proceso lector durante las prácticas de enseñanza de la lectura, diseñar un plan de acción orientado a la enseñanza de la lectura de estudiantes con conductas disruptivas, identificar el impacto de la experiencia significativa generada con la implementación del plan de acción y, por último, inferir las dimensiones emergentes que conforman el constructo teórico didáctico dirigido a la enseñanza de la lectura de estudiantes de primero, segundo y tercero de institución educativa Eloy Hernández Díaz de Papayán, La Guajira. El método de esta investigación. Bueno, esta investigación se hizo teniendo en cuenta un alcance descriptivo, ya que permite describir los componentes emergentes de la realidad a estudiar a partir de la reflexión y acción de los sujetos que lo conforman. Bajo un enfoque cualitativo, porque aborda fenómenos que no pueden ser explicados de la forma estadística o medible, sino que deben ser explicados a partir de las acciones subjetivas e intersubjetivas de quienes son parte del objeto de estudio, con un paradigma sociocrítico, ya que busca transformar la realidad a partir de la participación activa de sus protagonistas. Con un método de investigación-acción que genera conocimiento práctico y aplicable, promueve la participación y se abordan problemas reales en contextos específicos, cuyas fases del método son diagnóstico inicial contextual, diseño del plan de acción, intervención transformadora, reflexividad, énfasis y unificación de hallazgos. En cuanto al escenario y participantes, tenemos 10 docentes de la institución educativa Eloy Hernández, técnica e instrumento de datos, grupo focal, entrevista semiestructurada, técnica de validación, el juicio de expertos, que busca contrastar el instrumento con un investigador que pueda sugerir cambios o ajustes en el mismo. La técnica de análisis de datos fue la técnica de Miles y Uberman, que consta en 4 fases: reducir datos, exponer y presentar datos, elaborar conclusiones y verificar. Y las consideraciones éticas se tuvo el anonimato y la confidencialidad a través de consentimiento informado y la regulación de las fuentes, que busca visualizar las convergencias y divergencias que emergen a partir de las apreciaciones dadas por los participantes en la realidad de estudio. Siendo la técnica de Miles y Uberman, para reducir los datos se construyó una matriz en la cual se transcribió textualmente lo dicho por cada participante. Para facilitar su codificación, se utilizó la cromatización técnica, que consiste en el uso de colores para determinar información significativa. En exponer y presentar datos se elaboró una segunda matriz en la cual se establecieron las relaciones de los códigos transformados ahora en categorías y subcategorías. Como tercer paso, elaborar conclusiones, se elaboró una descripción. En este caso, las categorías y subcategorías fueron sometidas a un proceso de análisis que pudiera describir la realidad encontrada y establecer nexos y relaciones con los hechos registrados. Y por último, la verificación se hizo a través de la regulación de fuentes, que busca testear la información con las teorías presentadas en esta investigación. Aquí tenemos el primer instrumento con su descripción, y aquí tenemos los hallazgos, es decir, las categorías y subcategorías que emergen a partir del análisis de los testimonios dados por los participantes en el primer instrumento, que da respuesta al primer objetivo, que es establecer las estrategias pedagógicas que utilizan los docentes, revelando 10 categorías con 9 subcategorías. En la categoría estrategias y recursos para enseñar a leer se tiene el trabajo individual, el trabajo grupal, el juego, la adaptación del texto al contexto. Y en la factores influyentes para la enseñanza de la lectura se tiene la atención, disciplina, motivación, actitud, condición del texto, entre otros. Aquí tenemos la descripción del segundo instrumento y los hallazgos obtenidos a través del análisis de la información a partir de las apreciaciones dadas por los participantes en el segundo instrumento, que da respuesta al segundo objetivo, que es identificar las maneras en que el docente lleva a cabo el proceso de lector, determinando 9 categorías con 9 subcategorías. Y en la categoría factores influyentes para la enseñanza de la lectura se tiene la subcategoría motivación, y en la del apoyo y la atención de las conductas disruptivas la subcategoría capacitación. En esta diapositiva podemos ver integradas las categorías y subcategorías que emergen en el estudio, revelando desde las mismas voces de los participantes la necesidad de una capacitación para trabajar la realidad educativa, factor muy importante porque constituye la fase para el diseño, implementación y valoración del plan de acción. Siguiendo con los resultados obtenidos, se diseñó un plan de acción para dar respuesta al cuarto objetivo, que consiste en diseñar un plan de acción cuyo propósito es promover estrategias, orientaciones didácticas
y teóricas para la enseñanza de lectura de estudiantes con conductas disruptivas, con una metodología de trabajo cooperativo distribuido en 6 talleres teórico-prácticos con 8 horas de duración, 4 actividades presenciales y 4 actividades remotas. Aquí podemos, en esta diapositiva, podemos ver las matriz que comparte este plan acción. En cuanto a la implementación y valoración del plan acción para dar cumplimiento al 4 objetivo, identificar el impacto de la experiencia significativa generada con el plan acción, se puede evidenciar la realización de los talleres con sus respectivas fechas, además de motivación e interés por parte de los participantes. Siguiendo respuesta al 4 objetivo, se construyó un formato de evaluación el cual fue aplicado a cada participante al finalizar cada formación, surgiendo elementos particulares como los que se muestran en este tipo de resumen procedimental, donde se identifican de los hallazgos obtenidos coincidencias tales como en el taller número 6, estrategias y prácticas docentes para la comprensión lectora de estudiantes con conductas disruptivas, revelaron que se hace evidente el uso de espacios no convencionales, el fortalecimiento de padres, el fortalecimiento de lazos con los padres y el uso del material lúdico. En dando respuesta al 5º objetivo, que es impedir las dimensiones que conforman el constructo, es importante entender el constructo como una idea, concepto, representación de algo. Este constructo emerge de un proceso mental de reflexión dialéctica mía como investigador y de los factores educativos presentes en la investigación, vinculando y estructurando procesos relacionados con la enseñanza de la lectura. Esta construcción es producto de un trabajo cooperativo y dialéctico en el cual no existen verdades absolutas, donde se infieren una serie de dimensiones que buscan explicar la realidad encontrada. Entonces se ubicó en la dimensión macro, lo concerniente a los entornos influyentes en la enseñanza de la lectura, en lo educativo, familiar y social, dado de la influencia de estos en el desarrollo de tales comportamientos. Además, se ubicó el error como clave para enseñar, dado que es un proceso reflexivo que reorienta la enseñanza de la lectura. En la dimensión meso se ubicó las etapas concernientes a la enseñanza de la lectura, prelectura, lectura y postlectura, ya que este proceso no debe ser lineal, sino dinámico para que permita un aprendizaje más significativo y reflexivo. En cuanto a la dimensión micro, se ubicó a lo concerniente a lo desarrollarse en el aula, donde es importante que el docente reconozca el tipo de conducta disruptiva que poseen sus estudiantes, reconociendo el problema, causas, consecuencias y además su influencia en el proceso educativo. Es importante también la selección adecuada de los materiales y recursos. Estos no pueden ser elegidos al azar, sino que deben responder a unos objetivos por los cuales fueron propuestos. Como eje central se ubica la actitud y la motivación, ya que sale como epicentro de las acciones correspondientes a la enseñanza de la lectura en estudiantes con conductas disruptivas, pues fue las dimensiones con mayor énfasis en el procesamiento de los datos. Una vez compartido el constructo, es importante contrastar lo hallado con las teorías presentadas en esta investigación. Como objetivo general tenemos que la generación de un constructo teórico didáctico para enseñanza de lectura de estudiantes con conductas disruptivas del nivel primario de la institución seleccionada fue posible a partir del trabajo consensuado de los protagonistas, tal como lo propone la teoría en la investigación-acción, donde se diagnostica un problema y se generan una serie de acciones que permiten el proceso transformador. Se constató y se aceptó el supuesto teórico dado que se logró establecer e identificar que los procesos para enseñanza de la lectura implementados por los docentes no responden a las necesidades de estudiantes con conductas disruptivas, por lo cual diseñar, implementar y valorar un plan de acción derivó en un conjunto de dimensiones emergentes que conforman el constructo teórico para trabajar en esta área, tal como lo tiene la teoría que educar desde el multiculturalismo, la solidaridad, la empatía y son factores intrínsecos específicos para poder trabajar con niños con este tipo de conductas. En cuanto al primer objetivo, entre las estrategias pedagógicas utilizadas por los docentes durante las prácticas de enseñanza de la lectura en nivel primario de la institución seleccionada, se reveló el trabajo grupal, el trabajo individual, la combinación de recortes de palabras o de imágenes. El estudio que lo contrasta es el de Solé, que postula las propuestas de estrategias de lectura anticipatoria y estrategias de conceptualización, entre otras. El segundo objetivo específico, las maneras en las que el docente lleva a cabo el proceso lector durante las prácticas de enseñanza de la lectura, revelaron el trabajo grupal, la adaptación del texto al contexto y la lectura en voz alta, tal como lo propone el jurado, en que proyectar la motivación lectora a otros escenarios fuera del aula
es muy importante, además de visualizar niveles de lectura en el que el estudiante pueda profundizar en su significado, comprenderlo y reflexionar críticamente sobre el mismo. En cuanto al tercer objetivo, el diseño de un plan de acción dirigido a la enseñanza de la lectura de estudiantes con conductas disruptivas del nivel primario de institución seleccionada, fue posible gracias a la estructuración de 6 talleres que pudieron atender las necesidades presentadas en los docentes en esta área, tal como lo sugiere Meneses, en que la enseñanza de la lectura en estudiantes con conductas disruptivas requiere en el docente el fortalecimiento del uso y adecuado de los recursos. En el cuarto objetivo específico, la identificación del impacto de las experiencias significativas generadas con la implementación acción, se revelaron entre otros aspectos como la lúdica como una herramienta muy importante, además del apoyo contextual, el uso de medios audiovisuales y además el uso de material llamativo, fácil y claro de entender. Tanto que es posible gracias a que la lectura y las normas de convivencia son valores y son factores, aspectos intrínsecos que deben ser de todas las personas y deben iniciarse desde el nivel 1 del inicio de la educación primaria. En cuanto al quinto objetivo específico, las dimensiones emergentes que conforman el constructo teórico didáctico dirigido a la enseñanza de la lectura de estudiantes con conductas disruptivas de los grados primero y segundo y tercero de la institución educativa Eloy Hernández Díaz, se fue posible gracias a 3 contextos diferenciados, macro, meso y micro, tal como lo propone el jurado, en que la enseñanza de las conductas disruptivas, la enseñanza de la lectura de estudiantes con conductas disruptivas requiere el conocimiento docente de las particularidades del caso. En cuanto a las conclusiones, en relación con el supuesto teórico fue aceptado porque se lograron establecer que los procesos para enseñanza de la lectura utilizados por los docentes no respondían a las necesidades de los niños con este tipo de conductas, por lo cual se diseñó, implementó y valoró un plan de acción que derivó en la construcción de un constructo teórico didáctico para trabajar en esta área. A partir de lo planteado, el Ejecutivo General se hizo posible, gracias al trabajo consensuado de sus participantes, lo que hizo posible la generación del constructo teórico didáctico. En relación con el primer objetivo, se reveló que, entre otras cosas, que el método silábico y el alfabético son los más usados, pero dadas las circunstancias presentadas, parece que no se hacen de manera adecuada, por lo cual requirió profundidad en el tema. En cuanto al segundo específico, se busca revelar al docente como una persona que pueda entender su rol como planificador de estrategias y recursos contextualizados y que pueda así saber cómo trabajar con estudiantes con este tipo de conductas. En cuanto al tercer objetivo específico, se concluye que el diseño del plan de acción se hizo estructurando 6 talleres que permitieron que se pudo realizar atendiendo a las necesidades emergidas en la investigación. En cuanto al cuarto objetivo específico, y aquí llego porque ya me quedé como plum enredado.